Y precisamente, si me permite, voy a saludar en la Ciudad de México al maestro Ricardo Sevilla, a quien saludo con mucho gusto y quien seguramente también tendrá que reportarnos, ahora sí que por mera coincidencia de tiempos, aquí en Sin Censura, lo que pasa con esta alerta sísmica en este simulacro nacional 2021. Maestro, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, querido Vicente, querido público, ¿cómo están? Estoy muy bien aquí, iniciando el lunes efectivamente con esta alerta sísmica, que va a ser en realidad pues una suerte de macro simulacro convocada por Protección Civil, de modo que, pues bueno, hay que estar atentos. Aquí ya se ha publicado en diferentes medios de comunicación, tanto los alternativos como los medios ya vetustos, que tienen muchas veces información que copian de los medios de comunicación alternativos como nosotros, que fíjate que aquí hay mucha gente que no sabía que la alerta sísmica que iba a sonar prácticamente durante un minuto, y lo están dando a conocer a través de redes sociales, y es increíble que veamos, por ejemplo, las notas de Milenio, las notas del Universal, donde dice, la alerta sísmica sonará de acuerdo con reportes en redes sociales de Twitter y Facebook. Entonces es increíble que estos medios de comunicación no hayan tenido información oportuna, ni la den a conocer de manera también oportuna, de este macro simulacro que se llevará a cabo ya en unos minutos. Y todo pues para que tengamos tiempo de salir a resguardarnos y sobre todo, pues bueno, hacer este ejercicio que no está de más. Y esto, bueno, forma parte de las recomendaciones que realiza Protección Civil aquí en este macro simulacro 2021, porque es importante. Yo recuerdo que cuando nosotros, los que ya tenemos más de 40 años después del terremoto del 85, se realizaba de manera muy frecuente en las primarias, en las secundarias, e incluso ponían algunos carteles que ya han desaparecido de las escuelas públicas, donde decía, no corro, no grito, no empujo. Entonces esta coordinación cada vez se ha perdido un poco más entre las diferentes secretarías de Protección Civil y la Secretaría de Educación Pública, y es importante que todos estemos atentos a estos simulacros, porque sirve, son situaciones que en un orden hipotético, pues bueno, nos ayudan muchísimo a estar atentos para no tomarnos desprevenidos en los sismos que siempre están ocurriendo lamentablemente. Lamentablemente desde el punto de vista humano y naturalmente desde el punto de vista, pues bueno, de los asuntos y de los procesos naturales. Pero esta es la situación. Aquí el Comité Nacional de Emergencia está encabezado por diferentes secretarías. La Secretaría de Seguridad también va a realizar una evaluación y se va a trabajar en diferentes municipios, en este caso alcaldías en la Ciudad de México, a ver cómo nos va, porque hay mucha gente que, como los medios tradicionales o así llamados no están tan vigentes en sus noticias, no se ha enterado. Yo estaba monitoreando algunos canales de televisión y no lo están informando, están metidos en asuntos de farándula, en estos programuchas que siempre le dan a la población, y no veo que estén informando a la población para que no se asuste, sobre todo aquí en la Ciudad de México, en colonias como por ejemplo la Condesa o la Colonia Roma, que son muy susceptibles de sufrir pues pánico, porque son zonas que han sido laceradas
en los diferentes movimientos sísmicos, en los diferentes terremotos, y que han dejado saldos terribles, pero no están siendo informadas de manera oportuna, de modo que yo espero que la gente que tiene acceso a las redes sociales y que se informa a partir de la información que nosotros damos a conocer, alerte sobre todo a los adultos mayores, que son la población vulnerable, que se preocupa y se angustia muchísimo. Oye, Ricardo, perdón que te interrumpa. Estoy leyendo que ya ha sonado la alerta sísmica, que ya inició el simulacro nacional 2021, tanto en la Ciudad de México y en el Estado de México. Han sonado las alarmas sísmicas como parte del simulacro nacional 2021. Yo te pregunto, ¿en tu altavoz, en el barrio donde vives, en donde te encuentras, sonó la alerta sísmica? No ha sonado hasta este momento, querido Vicente, y es, te digo, un asunto muy lamentable, porque se supone que debería de existir una coordinación, no solamente en las alcaldías, sino entre toda la, pues por todas las antiguas delegaciones de la Ciudad de México, pero no ha sucedido, no ha sonado en este momento la alerta sísmica, y hay que esperar a ver si no suena a destiempo, y eso puede alterar también muchísimo la tranquilidad de las mexicanas y los mexicanos, sobre todo de los citadinos. Así es. Oye, Ricardo, en donde se encendieron todas las alertas, pero por la violencia, es en Tamaulipas, y pareciera que el hombre que debe dar la cara es el más protegido. Estábamos escuchando el reporte de Meme Yamel, he estado al pendiente de lo que reporta Marta Olivia López en un 2x3 Tamaulipas a través de redes sociales, y bueno, pues mientras el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es protegido por un convoy armado hasta los dientes, reclama que el gobierno federal pues no hace lo suyo para proteger a los tamaulipecos, lo que raya en la sinvergüenzada, en el cinismo, en una trompa muy grande. Efectivamente, Vicente, y es una situación muy lamentable, porque yo estuve muy atento con muchos de nuestros amigos y amigas en el auditorio de lo que ocurrió, de estos hechos atroces, pues el sábado pasado, que prácticamente, y volvemos al mismo asunto, poco después del mediodía comenzaron a lanzar mensajes a través de redes sociales, particularmente en Twitter y en Facebook, donde la población tamaulipeca, particularmente de Reynosa, alertaba sobre este ataque armado contra civiles en el sector oriente de Reynosa. Las crónicas que no dan a conocer el Universal, ni da a conocer Milenio, ni el Financiero, las crónicas locales son terribles porque hablan de sujetos armados que van recorriendo las calles de las colonias Almaguer, Lampacitos, Unidad Obrera y Bienestar, que justamente están en el sector oriente de Reynosa. Y las descripciones son escalofriantes porque las usuarias y los usuarios de Facebook y Twitter afirmaban ese sábado que desde camionetas en marcha, sujetos armados disparaban contra un grupo que dicen en el Universal que un grupo de personas al azar. No es así, ellos quieren siempre deshumanizar el rostro de las mexicanas y los mexicanos. No, fue un ataque contra un grupo de trabajadores de la construcción, un ataque contra un grupo de albañiles, contra una familia entera y 2 taxistas. Los mismos testimonios de los vecinos que subieron en redes sociales informaron que estos taxistas pertenecían a la base Centinela en el municipio, en la localidad de San Miguel, y que después de haber sido asesinados fueron también despojados de sus vehículos. Una chica que me llamó muchísimo la atención, que estaba llorando, desde luego, como es entendible, y que era familiar de uno de estos taxistas, Mariana N., llamémosle,
sostuvo que no eran autos nuevos ni siquiera, sino autos con ruedas tambaleantes y ejes resecos los que robaron estos sicarios. Finalmente, pues bueno, ya se sabe en estas notas informativas que el saldo fue de 14 personas asesinadas, brutalmente asesinadas. Ahora, se habla de un grupo de sicarios, de un grupo de narcotraficantes, de un brazo armado, como hoy pretende darlo a conocer Héctor de Mauleón en una crónica completamente sesgada y trasnochada. No, en realidad, si nosotros somos atentos a las redes sociales, a estas benditas redes sociales, como las denomina el presidente de la República, nos vamos a poder enterar que estos hombres armados no eran cualquier grupo de sicarios, sino que llevaban chalecos con inscripciones que decían Casco 1 y pertenecían particularmente o pertenecen particularmente al grupo del Cártel del Golfo y de una facción muy concreta, de la facción denominada Facción Río Bravo. Ahora, Cabeza de Vaca, como tú lo dices y mucha gente lo está denunciando ya y señalando en redes sociales, intenta culpar al gobierno federal. Dice que el gobierno federal es causante y trata de lanzar la piedra sobre la Guardia Nacional. Hay que ser muy enfáticos en que Cabeza de Vaca ha sido uno de los principales opositores desde donde se encuentre escondido de la presencia de la Guardia Nacional, pero más allá de que haya sido un fiero opositor a la presencia de la Guardia Nacional, lo cierto es que en Tamaulipas hay una policía estatal y esa policía estatal, Vicente, tiene como objetivo, o mejor dicho, como obligación, prevenir la comisión de delitos en todo el territorio estatal, no solamente en Reynosa. Tiene la obligación de garantizar y mantener el orden y la paz públicos de todo el estado. Si nosotros entramos y vemos ahí a qué se obliga o debería obligarse la Policía Estatal de Tamaulipas, vamos a encontrar que esta corporación tiene el deber de proteger la integridad de las personas, sus derechos humanos y garantías individuales de todos y todos en Tamaulipas. No tiene nada que ver con la presencia de la Guardia Nacional. Pongamos por caso que ellos no quisieran que entrara la Guardia Nacional, no en Tamaulipas, no en Reynosa, sino en todo el territorio mexicano. Entonces, ¿cuál sería el papel de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, de la cual depende la Policía Estatal? El papel de todas las policías estatales, Vicente, público, es implementar estrategias y ponerlas o llevarlas a la acción a través de programas de prevención, de disuasión e incluso, como fue el caso y que no ocurrió, programas de reacción para combatir precisamente a la delincuencia y, de ser posible, mitigar la inseguridad que está asolando a Tamaulipas. Es increíble que Cabeza de Vaca no haya podido establecer una política de coordinación interinstitucional con las diferentes organizaciones policíacas que prometió durante su campaña que abatirían el crimen organizado y que, sin embargo, ha crecido exponencialmente en los últimos años. Es increíble que no haya podido establecer un marco de legalidad con el fin de garantizar la seguridad de los tamaulipecos, de las tamaulipecas. Prefiere patear el balón desde donde se encuentra escondido a el gobierno federal y le pide, como en su momento ocurrió con Alfaro, que intervenga ante una gubernatura a todas luces fallida y que, sin embargo, pues todos estos personajes desde
desde la prensa, digamos, vetusta, desde la prensa pagada, han querido salir a defender, como es el caso de Sergio Sarmiento, como es el caso del propio Héctor Aguilar Camín, como es el caso de muchos supuestos periodistas que no son otra cosa sino opinólogos, defensores que reciben pago por defender lo indefendible, como es el caso de Cabeza de Vaca y todos estos supuestos confederados. Lo cierto es que la paz social, la salvaguarda, la integridad, el patrimonio, los derechos y libertades del pueblo tamaulipeco se han visto por enésima vez dentro de la fallida gubernatura de Cabeza de Vaca en un fatal predicamento que ha llenado de sangre este fin de semana. 14 muertos, el señor no da la cara, antes estaba muy activo en su cuenta de Twitter, hoy ni siquiera lo hizo, mandó un mensaje ahí al Día del Padre, pero ni siquiera da la cara, no saca uno de sus múltiples videos, sino una especie de comunicado donde en lugar de asumir la responsabilidad que le compete como jefe del Ejecutivo Estatal, prefiere inculpar al gobierno federal con claras muestras de pues lavar sus culpas y pues desviar la atención a la ineptitud que ha tenido durante todo su fallido, denostado, vilipendiado y lleno de robos y triquiñuelas gobierno. Entonces, es penoso, Vicente, es penoso que sí, claro, Javier García Cabeza de Vaca haya admitido que el ataque cobró la vida de ciudadanos inocentes, pero como tú bien dices y como dice el público, pertrechado en un búnker cuidado por pues la policía estatal, los miembros de la fiscalía estatal, que en lugar de estar vigilando las calles, están cuidando que a este señor no se le vaya a prender, que no se le vaya a quitar el fuero, que no vayan a atentar contra su integridad. Y lo cierto es que por allá afuera, mientras él está en un feudo, la gente está sufriendo en Tamaulipas. Y yo debo de decir, qué bueno que se le proteja, qué bueno que se le cuide al gobernador, pero no podemos tener un gobernador protegido y cuidado como jeque, como rey, cuando el grueso de la población está en total indefensión. Y déjame regresar, si me permites, Ricardo, nada más para escuchar tu opinión, al tema del simulacro. En la oposición y en los medios tradicionales hay personajes que buscan todo, cualquier oportunidad para el golpeteo. Ya es mezquino, es grosero, es vomitivo, que incluso por lo del simulacro golpeteen políticamente. Sergio Sarmiento, y por cierto, le dio un me gusta Javier Lozano, el saco de pus. Sergio Sarmiento escribe: un simulacro de sismo en pleno rebote de la pandemia. ¿A quién se le ocurre? No, pues vamos a esperar a que se acabe la pandemia para hacer simulacros. Nos van a esperar los terremotos, total. La madre tierra sabe que mientras hay pandemia no puede haber terremotos. Qué grosero esto de personajes como Sergio Sarmiento. Y sí, estoy confirmando que en muchos lugares no sonó la alerta sísmica. Ya esperaremos a que, o sonó muy bajito, me decían a través del chat en vivo y en directo de Sin Censura, querido Ricardo, pero esperaremos a que las autoridades reporten la efectividad. Y por cierto, qué bueno que esto ocurre con un simulacro para que se hagan las correcciones necesarias, y de ahora en adelante ya las autoridades han dicho que cualquier alerta sísmica que suene ya no es simulacro, que lo tomen con la debida responsabilidad. El simulacro nacional 2021 ya terminó. Pero ¿cómo ves a estos personajes que, como diría el gran filósofo Copetón,
ningún chile les embona como Sergio Sarmiento. Sí, es terrible que se opongan a una medida cívica que tiene como objetivo preservar la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. Es increíble que no se den cuenta y en aras, o que sí se den cuenta y en aras de defender una postura siempre adversa a cualquier decisión que tome, ya no digamos el gobierno federal, sino los gobiernos locales que encabeza Morena, pasen por alto este tipo de cosas. Es decir, un temblor, un terremoto no avisa. Hay que hacer simulacros siempre. A mí me parece que la actividad sísmica, que insisto, no avisa, tiene que ser siempre bien vigilada. Hay que dejar a un lado todas estas expresiones aviesas y dejar de señalar estupideces como son lo que dice Sarmiento. Ahora, me llama mucho la atención que él dice que hay un rebote de la pandemia. Pues debe estar informado o debe tener algún tipo de información a la que nosotros no hemos accedido, porque el gobierno, los diferentes gobiernos, tanto el federal como el de la Ciudad de México, no ha hablado de ningún tipo de rebrote de la pandemia. Entonces, este tipo de personajes lo único que buscan es malinformar, no ofrecen datos sensatos, reflexionados, todos son, pues bueno, como tú dices, ningún tipo de chile, como decía su presidente Peña Nieto, les embona, pero es preocupante que estén solamente tratando de obstaculizar ya no solamente al gobierno, sino solamente tratando de levantar cortinas de humo de opinión para tratar de denostar al gobierno, en este caso de Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, lo digo desde la experiencia de un habitante de la Ciudad de México, porque ellos desde el 6 de junio están tratando, como decía el presidente de la República, de sembrar la insidia, de hacer un ejercicio de división entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el mismo Monreal. Entonces, esto no debe dejar que permee en el ánimo de la población. A mí me parece que el simulacro, el verdadero simulacro, es el que ellos hacen, Vicente. Es un simulacro informativo, es un simulacro periodístico y que no ofrece ningún tipo de datos que contrasten la información dura que da el gobierno. El simulacro a mí me parece un ejercicio necesario, hay que llevarlo a cabo y sobre todo ahora que ya se va a regresar a las escuelas y que los niños tienen que estar con esa cultura cívica bien a flor de piel, bien atentos. Y este primer simulacro nacional 2021 me parece una decisión acertada. Habrá que vigilar muy bien que todas las alertas suenen al mismo tiempo, pero Sergio Sarmiento es ya un personaje que ha perdido la poca credibilidad que tenía. Desde siempre ha tenido poca credibilidad, pero hoy ya exhibe toda la malicia, toda la sevicia y toda la carroña que puede supurar un personaje al que se le ha quitado el presupuesto, el chayote y las amistades en los diferentes gobiernos. Así es. Y Ricardo, si me permites cerrar, quiero decir que me siento muy orgulloso de que formes parte de esta familia sin censura, que tu voz debe de sonar fuerte, que tu pluma debe de sonar fuerte. Y qué emoción cuando leí en redes que estás asumiendo la coordinación de opinión e investigaciones especiales en Regeneración MX, lo que ya te lo dije en redes y te lo digo aquí en cortito, me parece
una excelente decisión, no te mereces menos. Me congratulo que precisamente el director editorial de Regeneración MX sea Enrique Quique Legorreta, miembro de esta familia Sin Censura, y enhorabuena, se vienen muchos éxitos para Regeneración MX, y qué bueno que regresaste también a las páginas de La Jornada, querido Ricardo Sevilla. Sí, muchas gracias, querido Vicente, público. Yo también estoy muy feliz, estoy muy contento. Yo hace muchos años comencé prácticamente mi carrera en La Jornada. Fui reportero de La Fuente de Cultura en ese diario, fui colaborador de La Jornada semanal cuando vivía el gran poeta jalisciense Hugo Gutiérrez Vega, y en ese momento el subdirector era mi querido Luis Tovar, que hoy encabeza ya desde hace mucho tiempo la dirección de La Jornada semanal, y que ha sido un bastión de la izquierda, un bastión de pensadores muy importantes, que van no solamente de Hugo Gutiérrez Vega, pasando por Daniel Sada, que ya falleció hace algún tiempo, sino de autores de una gran importancia, como Agustín Ramos, como Marco Antonio Campos, como el mismo Luis Tovar, y al que nos reunimos y regresamos con muchísimo gusto. Hay plumas muy importantes, como la de Edgar Lomelí, como la de Alejandro Vadillo, que están colaborando ahí de una manera asidua, y que a mí me da muchísimo gusto regresar a sus páginas, y que continuaremos publicando, si así nos lo permite el querido amigo Luis Tovar. Y con respecto a Regeneración, estoy más que feliz, porque iniciamos precisamente hoy con columnas de uno de los grandes filósofos e ideólogos de México, no solamente de la 4T, sino del espectro intelectual y del espectro cultural, que es Alejandro Rosado. Y también nos acompaña Héctor Alejandro Quintanar, Beatriz Aldaco, Gerardo de la Torre, Armando Oviedo, Irving Ramírez, en fin, mucha gente. Mi querido Manuel Pedrero también se incorpora con nosotros como columnista, y otros tantos amigos y amigas que van a estar no solamente engalanando Regeneración, que aunque los opositores digan que Regeneración es un pasquín, así lo describen, del partido Morena, no tenemos ningún vínculo con ese partido político, somos un medio independiente. Todas estas plumas que nos acompañan y las que nos continuarán acompañando, y lo hacían ya desde antes, son periodistas absolutamente independientes, a prueba de toda tendencia. Entonces, yo quisiera saber si ahora se atreven a decir que no somos un grupo nutrido de escritores e intelectuales quienes conformamos Regeneración, que además tiene una gran tradición, querido Vicente, una gran tradición que data de los Flores Magón, nada más ni nada menos, quienes fundaron precisamente Regeneración y que fueron los principales opositores a la dictadura de Porfirio Díaz. De modo que me encuentro muy feliz. Iniciamos, insisto, con columnas de personas muy connotadas, y entre el día de mañana y el día entre el miércoles estaremos publicando también un reportaje especial que yo creo que va a gustar mucho, y sobre todo va a revelar algunas otras cosas, como ya lo hemos venido haciendo, y me honra mucho tu amistad, y que me abras las puertas de Sin Censura, donde seguiré participando si así lo decides. Claro que sí, maestro. Esta es la casa de todos los que quieran hablar sin censura, y yo te agradezco siempre tu generosidad. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente generosa precisamente para que los apoyen en redes sociales, para que te apoyen en redes sociales, Ricardo? Claro que sí. Por favor, síganme en Twitter, @SevillaCrítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, sin eufemismos, y por favor, apóyenos en Regeneración. Entren a leer nuestros contenidos, les van a gustar mucho, y sobre todo les van a dar una perspectiva informativa
que no van a encontrar en Reforma, en el Universal y en todos estos medios de comunicación chayoteados. Muchas gracias, querido Vicente. Te mando un fuerte abrazo a Ceci, al público, y nos vemos el día de mañana. Claro que sí, es Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura, el recién nombrado coordinador de opinión e investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura.